Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y por esta invitación. En primer lugar, una sentida felicitación a la revista Praxis y Saber por la publicación de su número 29 y por el trabajo continuo en el fortalecimiento y en la divulgación de los saberes e investigaciones realizadas en el campo de la educación y la pedagogía. Celebro de manera particular el eje temático que congregó este número en torno al cine y a la educación. Un nuevo esfuerzo por abordar ángulos y cuestiones dentro del amplio campo de la educación y la pedagogía. Todo este trabajo de la revista y de su cuerpo editorial vienen posicionando a Praxis y Saber en la región latinoamericana como una importante plataforma de estudio y de teorización y de reflexión en distintos temas de la educación, temas como la educación ambiental, la didáctica, la enseñanza de la filosofía, la educación rural, las emociones, las relaciones entre filosofía e infancia, el maestro y la formación, entre muchos otros ejes temáticos. Ahora, en este nuevo número, permite la convergencia de especialistas, de estudiosos y de amantes del cine para pensar la educación desde la potencia de las imágenes y a su vez pensar en el cine desde los horizontes de la educación y la pedagogía. Antes de continuar, no puedo dejar de agradecer a la profesora Leonor Gómez Gómez, directora de la revista, al profesor Óscar Pulido Cortés, editor general, así como a los profesores Lauro Zavala y Nana Rodríguez, editores invitados para este número sobre cine y educación. Por supuesto, un agradecimiento especial a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por posibilitar estos espacios. Igualmente, un respetuoso saludo a las profesoras Rocío Betsabe González de Arce y a la profesora María Francisca Petit, autoras de interesantes trabajos publicados en este mismo volumen e invitadas también a esta mesa. Y por supuesto, un saludo especial a quienes nos acompañan en esta transmisión, a los lectores de la revista y a quienes han unido sus inquietudes, investigaciones y apuestas en medio de este cuerpo común llamado Praxis y Saber. Dos preguntas a manera de invitación transitan este texto, transitan esta conversación y sirven como pretexto. La pregunta por el impacto del cine en mi infancia y la pregunta por la influencia del cine en mi trabajo como profesor de pedagogía y filosofía. Dos preguntas que se nos han propuesto como invitación para esta conversación. Dos inquietudes que anteceden, motivan y nutren estas líneas desde antes de tomar forma, puesto que son interrogantes, intuiciones y afectaciones que a su manera se fueron instalando, se fueron incubando y luego, en un asalto, fueron tomando el mando en la escritura, direccionando nuevos interrogantes y recientemente actualizándose en algunas apuestas de formación y de investigación. Se trata en sí de dos preguntas que indagan e investigan, que indagan e invitan a indagar por la relación con el cine. Y es que la relación con el cine, aunque siempre latente, siempre latiendo y convocando a través de múltiples maneras y escenarios, es una relación que no siempre se ha hecho presente. Es decir, en mi caso, por ejemplo, desde niño crecí con imágenes, crecí en relación con el cine. Todos los días estaba expuesto a la emoción, a la expectativa y a las ocurrencias de las películas y de vez en cuando también estaba expuesto, por qué no decirlo, al aburrimiento de algunas de ellas. Mi generación creció con el Betamax y luego con la aparición del VHS. Luego vendrían la novedad tecnológica del DVD y del Blu-ray. Los de mi generación teníamos que acudir a ciertos lugares
para alquilar las películas que luego tendríamos que devolver a los 2 o a los 3 días bajo el riesgo de ser multados si no lo entregábamos en ese plazo de tiempo, si no entregábamos la cinta en ese plazo de tiempo. Y con esta multa, pues también seríamos sancionados con la imposibilidad de alquilar más películas hasta no pagar la pena. Todos estos datos, aunque anecdóticos, son relevantes, pues no solamente hablan del acceso limitado de las cintas, de las películas, sino que también hablan de que el tiempo para disfrutar esas películas también era controlado. En muy pocas ocasiones se tenía la fortuna de tener las películas en casa, y ni hablar de las posibilidades de estudiar con ellas. Estos detalles, insisto, aunque embebidos de cierta nostalgia y de repente de cierta jocosidad de cara a las condiciones actuales, denotan algunas claves de la relación con el cine sobre las que me han hecho volver las preguntas propuestas para este panel. Generalmente, en aquellos primeros años de mi vida, quienes decidían las películas que yo veía eran otros, o simplemente la parrilla de programación del canal de turno. Solo fue mucho más adelante en el que el cine, y no solo la película de cartelera, empezó a llamar mi atención. Y esta palabra, atención, es una palabra muy potente. Ya lo veremos. Esa experiencia, esa experiencia de encuentro con el cine, tuvo lugar la primera vez que fui solo a una sala de cine. En aquella ocasión, la excusa para ese encuentro, y quizás el primero de esos encuentros, fue la película traducida como Impacto Profundo. Quizás algunos o algunas la recuerdan. La experiencia fue tan impactante para mí que tuve que repetirla. En esta nueva oportunidad, la excusa fue Matrix, la primera película de esa gran saga. No sabía lo que habían hecho en mí esas escenas, las composiciones de esas películas, lo que expresaban y lo que me hacían imaginar. Pero lo que sí sabía es que no había salido igual. No había salido igual de esas salas de cine luego de haber apreciado, luego de haber asistido a esas películas. Algo había pasado en mí, pues los ecos de esas experiencias siguieron resonando en mí por largo tiempo, incluso por años. Encuentros tímidos e incipientes, pero que con las inquietudes propias de mi formación para entonces, empezaron a hablar de formas distintas y a sembrar dudas y maneras de ver. Creo que este fue mi primer encuentro con el cine motivado por este par de películas. Luego vendrían la convergencia entre la literatura, el cine, la pasión y la imaginación, pero bueno, eso es tema de otro capítulo. Debo confesar que no soy un cinéfilo comprometido, pero con el tiempo he venido aprendiendo a ver el cine con otros ojos. He venido aprendiendo a dejarme interpelar y dialogar con los conceptos, con las situaciones, con las emociones que habitan las películas. Por supuesto, con unas películas más que con otras, ¿no? Eso es claro. He ido aprendiendo poco a poco a adentrarme en el universo de las imágenes en busca de otras maneras de decir, en busca de otras maneras de oír, en busca, si quieren, de otras maneras de ver y preguntar. En definitiva, en búsqueda de otras maneras de pensar. Es un proceso en el que aún soy principiante, pero en el que he encontrado grandes amigos y en el que me he encontrado con grandes amigos, con amantes y con estudiosos de la potencia filosófica y pedagógica del cine. Algunos de esos compañeros de viaje han sido Óscar Pulido, precisamente, con quien compartimos esa pulsión a pensar metodológicamente los textos, tanto los escritos como los audiovisuales. Otra querida amiga, Laura Galassi, también autora de uno de los trabajos incluidos en este volumen, me ha ayudado
a pensar el cine de otra manera, a pensarlo en clave pedagógica, a navegar por las posibilidades de la imagen. Y César Leite, otro gran amigo, con quien escribimos precisamente el trabajo que ha sido publicado en este número de la revista y con quien hemos venido perfilando una experiencia de aprendizaje colaborativo entre nuestros cursos y entre nuestras universidades. El profesor César Leite es de la Universidad Estadual de Sao Paulo y yo soy profesor de Uniminuto y hemos venido creando un espacio común para compartir los procesos de aprendizaje, las experiencias de formación de nuestros cursos. Este ha sido un espacio propuesto como invitación para pensar cinematográficamente y en el que también participan la profesora Claudia Semedo Ducanto, también de la UNESPI, y el profesor Anderson Mina de Uniminuto. Me gusta referirme a esta experiencia como un laboratorio de pensamiento, en el que hacemos la invitación a pensarnos y a pensar nuestra sociedad desde la fuerza y desde el lenguaje del cine, desde las posibilidades del cine. Con esta intención, proponemos la técnica del film ensayo para crear videos cortos de 1 minuto, formato al que identificamos como film minuto por la duración que proponemos. Se trata de explorar la filosofía, la ética y la educación a través de la potencia de las temporalidades, de los lenguajes y los ritmos del cine y la producción de imagen. Se trata de pensar con imágenes, de darle forma a los conceptos a través de las posibilidades y a través de los paisajes, de los horizontes, de la potencia misma del cine. La experiencia es muy reciente, como les he venido señalando. Como reciente es mi encuentro profundo, mi encuentro íntimo con el cine. Y es que con el cine pasa algo que usualmente sucede entre nosotros. Es tan cotidiana su compañía que fácilmente nos olvidamos que está allí. La fuerza de la costumbre logra invisibilizar, mientras la obviedad termina por normalizar. El riesgo de lo normalizado y de lo naturalizado es que deja de decir, es que deja de alterar, deja de sorprender. Enmudecido y arrinconado termina siendo olvidado. Creo que es lo que usualmente pasa con el cine, con su lenguaje y su pluriverso. Olvidamos frecuentemente la fuerza interpelante y sus múltiples voces para hacerlo simplemente una película de consumo, una película tan fácilmente consumible como desechable. Generalmente acudimos al cine para distraernos, sobre todo en la ingente oferta que nos rodea por nuestros días. Lo cual, hay que decirlo, no es recriminable para nada. De hecho, una buena película también nos ayuda a distraernos, a distendernos e incluso a olvidarnos hasta de nosotros mismos. Pero creo que estaríamos de acuerdo en que esta no es una condición que pueda hacerse permanente. Me refiero al vivir olvidados de nosotros mismos, en un continuo esparcimiento. De hecho, la excepción es lo que hace agradable la experiencia del esparcimiento. Luego de ello, fácilmente se convierte en tedio y en necesidad de más y de nuevo consumo. Algo, entre otras, muy útil y rentable para nuestra sociedad de mercado en la configuración de seres cansados, aburridos y desorientados en búsqueda de pequeñas píldoras de emoción. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, la dificultad radicaría en reducir al cine a simple distracción. Dicha reducción agota y vacía su potencia.
Hay una distinción muy interesante de corte heideggeriano que me gusta señalar mucho entre entretenimiento y atención, y que creo que es pertinente al cierre de esta breve intervención. El entretenimiento puede descomponerse en dos palabras: entretener, entretener. Por eso es distracción, por eso es dejar pasar, no darse cuenta de lo que pasa. El tiempo allí involucrado es un lapso que pasa inadvertido, como si no pasara. Quizás por eso el tiempo de la distracción pasa tan rápido y es tan efímero, ¿no? Todo lo contrario sucede con la atención. La atención se detiene, nos obliga a parar, nos obliga a no dejar pasar nada por inadvertido. Exige estar presente, exige hacer presente. Este es el tipo de relación pedagógica que envuelve la potencia del cine. Convocar a la presencia, hacerse presente y no simplemente dejar pasar o pasar el tiempo en una especie de entretenimiento mientras el mundo pasa. Aquel es el tipo de relación, esa cuestión de la atención, esa relación que implica la atención. Este tipo de relación es la que alienta y nutre el cine más allá de la diversión y de la emoción del momento. Una invitación siempre abierta, siempre múltiple, siempre incierta a pensar desde otros lenguajes, a ser efectivamente presencia. Es la potencia del cine que logra romper las lógicas unidireccionales y logra romper los idiomas autorreferenciales para hacernos navegar por la potencia, por la posibilidad, por la creación, por otras lenguas, por otros rumbos, por la incertidumbre de la imagen tiempo. Es un impulso que nos arroja a nosotros mismos, nos confronta y desacomoda. Es un impulso que nos obliga a darnos cara a nosotros mismos. Por eso digo que es un impulso que nos arroja a enfrentarnos a nosotros. De allí su profundo vínculo con la educación, con la pedagogía y, si me lo permiten, con la filosofía, puesto que es desde allí que salgo al encuentro. Muchas gracias.